Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Continúo con el doctor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Hemos estado aprendiendo cada vez más sobre el rol del Banco Central, la política monetaria, el control de la inflación, la contribución del Banco Central en la reactivación económica. Ahora bien, don Rodrigo, obviamente la coyuntura del país es muy particular, pues todos sabemos del problema fiscal o las finanzas públicas. Hay un faltante de ingresos que se estima más o menos del 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una suma significativa, 4.200 millones de dólares. Y recientemente el Ministerio de Hacienda anunció su programa de captaciones en el segundo semestre. Si no mal recuerdo, mencionaron que necesitan cerca de 2 billones de colones para poder cerrar las necesidades financieras que tienen. Entonces, ¿qué relación existe entre esa situación del fisco y de política fiscal con el Banco Central, la política monetaria y lo que estábamos hablando de la reactivación económica? Gracias, don Leonardo. El factor fundamental de la economía costarricense en este momento. Primero porque desde el punto de vista de la discusión política, todo el debate se ha centrado en el tema fiscal. Ha monopolizado de alguna manera la atención política y los recursos políticos del gobierno, de la Asamblea Legislativa, de otros actores políticos, porque es un tema urgentísimo de resolver. Y entonces está muy bien que los sectores políticos finalmente hayan concentrado su atención en el problema y sobre todo en cómo resolverlo. Y eso está muy bien. Pero desafortunadamente implica que otras grandes discusiones que deben darse, otros grandes debates, puntos fundamentales de la agenda de crecimiento económico de Costa Rica al mediano y largo plazo han quedado desplazados de alguna manera por este tema fiscal. Ahora bien, el tema del déficit fiscal en Costa Rica tiene un impacto muy claro también sobre la política monetaria. Tiene un impacto porque ha sido tanta la necesidad de financiamiento del Ministerio de Hacienda que esto ha ido presionando al alza las tasas de interés y eso reduce los espacios de maniobra para el Banco Central a la hora de conducir su política monetaria. Pero además sabemos que uno de los factores que más ha incidido sobre esa ralentización, ese enfriamiento de la economía doméstica, es justamente la situación fiscal. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que existe en este momento, en primer lugar sobre lo que va a pasar con el rumbo de las finanzas públicas, en segundo lugar sobre si se va a dar un ajuste o no y qué tipo de ajuste vamos a tener, cuáles van a ser los cambios tributarios y en materia de gasto público que vamos a tener como consecuencia de ese esfuerzo de ajuste. La incertidumbre que eso está generando en los agentes económicos, más la presión sobre las tasas de interés de que ya hablábamos, todos esos factores asociados con el tema fiscal están incidiendo en una ralentización del ritmo de crecimiento económico en Costa Rica. La incertidumbre hace que las familias y las empresas pospongan sus decisiones de consumo y de inversión. Y consecuentemente eso le pone un freno al crecimiento económico. Entonces, por ahí estamos viendo que claramente uno de los factores que más ha incidido en ese enfriamiento del crecimiento económico de que hablábamos en otro programa en Costa Rica en los últimos meses ha sido el problema fiscal. Entonces, para reactivar la economía urge resolver el problema fiscal, urge disipar esa incertidumbre, esos nublados del día, para usar el término de nuestros antepasados. Y para ello, yo quisiera instar muy respetuosa pero vehementemente a los señores diputados y las señoras diputadas a que se aboquen a resolver este problema, aprobando de forma integral, sin dilución, sin debilitamiento y sin erosión, y también sin dilación, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que realmente le urge al país como una forma de ponerle un punto de inflexión al endeudamiento público, a la tasa de deuda pública sobre el PIB, que es la razón fundamental que determina si es sostenible o no el rumbo de las finanzas públicas. Uno de los problemas que se ha señalado en el pasado y que se ha criticado es que ha faltado coordinación entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y los mismos bancos estatales
a la hora de sus emisiones, a la hora incluso de definir tasas de interés, y es contradictorio porque siendo todos parte del mismo sector público, a veces se pelean entre ellos, no se coordinan, las tasas de interés que se exigen son más altas de lo que se debería. Y entonces se ha hablado de una mejor coordinación de la gestión de la deuda pública, y yo sé que en teoría debería el corto plazo ser un campo de acción del Banco Central y el largo plazo un campo de acción del Ministerio de Hacienda. Pero lamentablemente lo que uno ve es que por el problema de flujo caja cada vez más el Ministerio de Hacienda ha venido bajando, acortando los plazos de captación y subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿cómo piensan coordinar esto? Y si el Banco Central va a tener también requerimientos de captación en el segundo semestre, que ya de por sí Hacienda tiene que salir con una suma muy significativa, y si el Banco Central también, pues las tasas de interés van a subir más. Sí, la coordinación es importante, pero hay que tomar en cuenta también que coordinación no implica subordinación. La meta fundamental del Banco Central, como hemos venido diciendo, es mantener una inflación baja y estable en el mediano plazo. Esa es su meta central y lo va a seguir siendo, lo ha sido en los últimos años y lo va a seguir siendo bajo mi gestión, sin lugar a dudas. Y la conducción de la política monetaria como un todo, y en particular de la programación macroeconómica, incluyendo las operaciones financieras del Banco Central, van a seguir estando orientadas estrictamente al cumplimiento de la meta de inflación. Entonces, el hecho de que exista coordinación no quiere decir que en cualquier momento el Banco Central decida reducir o aumentar sus captaciones financieras para cumplir funciones fiscales. Eso no se va a dar. No se va a dar porque, en primer lugar, el Banco Central debe tener autonomía en la conducción de su política monetaria, y en segundo lugar, eso incidiría en una pérdida de credibilidad del Banco Central en su capacidad de obtener la meta inflacionaria, que en última instancia redundaría, como hemos venido diciendo, en perjuicios para los menos adinerados y para la economía como un todo. Entonces, coordinación es importante, pero no implica subordinación. ¿Qué quiere decir la coordinación? Que en efecto nos pongamos de acuerdo sobre los tiempos en que se dan las subastas y quién participa en cuál terreno. Un problema que hemos tenido en el pasado reciente, como usted bien decía, es que el Ministerio de Hacienda, que tradicionalmente debería estar captando en el mediano y largo plazo, se ha venido desplazando por problemas de que nadie le quiere prestar a largo, no muchos agentes le han querido prestar a largo plazo, se ha venido desplazando a tasas de captación cada vez de menor plazo. A plazos de captación de cada vez menor plazo, y esa es la cancha en la que actúa normalmente el Banco Central. Por eso decía que este problema fiscal ha incidido en los espacios de maniobra ya directamente del Banco Central en la conducción de su política monetaria, y por supuesto ha empujado al alza la tasa de interés también. Entonces es muy urgente que resolvamos el problema fiscal, porque aquí lo que tenemos es una situación estructural que no está en manos del Banco Central directamente controlar, pero que afecta la conducción de la política monetaria. Ahora, ¿cuál es el rol del Banco Central en esto? Coordinar, está bien, pero de cara a este problema estructural que estamos enfrentando, de un enorme déficit, un faltante de recursos en relación con los gastos públicos, el papel más importante, creo yo, que puede cumplir el Banco Central es informar, es seguir siendo eso que don Eduardo en algún momento llamaba el faro y guía de la economía nacional, es seguir participando en el debate nacional sobre la urgencia de resolver este problema fiscal. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por